las calles están siendo tomadas por la ciudadanía, que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo y consciente de que o tomamos las riendas o no sé, vamos al descalabro. Y sigue habiendo gente que se te acerca y la gente sigue hablando con miedo, que es una cosa que me impresiona. Gente de mi edad, gente que todavía les queda el miedo de la posguerra. El tiempo del silencio ha concluido. Se está viviendo momentos fascinantes porque podemos cambiar, debemos cambiar. Luis Eduardo, tú en tu vida, a través de tus canciones, tu pintura, tu poesía, tu cine, siempre has estado buscando la belleza, el amor. ¿Dónde crees que está hoy ese amor y esa belleza? Buena pregunta, buena pregunta. Ya ves que, como tú dices, la ando buscando a través de distintos medios, ¿no? A través de distintos lenguajes. Lo que pasa es que, bueno, soy muy curioso y me gusta conocer herramientas distintas para contar cosas, ¿no? Pero, bueno, de alguna forma yo creo que el llamado artista es alguien que va a la caza de la belleza, ¿no? Incluso en el horror hay también belleza, ¿no? Pero en estos tiempos que estamos viviendo yo creo que lo que prevalece es la fealdad, ¿no? Vivimos sobre todo, además de tiempos muy injustos, terriblemente agresivos, terriblemente cínicos, son también tiempos terriblemente feos, ¿no? En todos los sentidos, la fealdad en todos los sentidos, ¿no? Y es difícil realmente encontrar por ahí alguna grieta donde pueda asomarse algo que te pueda conmover, ¿no? Y decir, bueno, pues esto vale la pena y esto es bello, ¿no? Hay como un culto al feísmo, quizá, ¿no? A la superficialidad, se pasa por encima de las cosas, todo muy rápido y la verdad es que los conceptos estéticos hoy cuesta entenderlos, quizá, ¿no? Bueno, el feísmo también es una tendencia, puede haber belleza en el feísmo también, ¿no? Hay mucho arte feísta, digamos, ¿no? Otra cosa es la fealdad, una cosa es el feísmo y la fealdad. La fealdad impera en todas partes, realmente, ¿no? Un poco como te he dicho antes, no es ya la fealdad estética, que también, sino la fealdad ética, ¿no? La fealdad de valores, la ausencia absoluta de valores no solamente humanos, sino sociales, políticos, económicos. En los económicos funcionan muy bien los valores de cambio, ¿no? No sé, por desgracia, las altas finanzas son los únicos valores que realmente gobiernan, ¿no? Vivimos en un capitalismo muy curioso que va más allá del capitalismo, ¿no? Gobierna el poder económico de los piratas financieros, ¿no? De la especulación pura y dura. Son grupos muy poderosos económicamente quienes dirigen todo, ¿no? Empezando por la política está al servicio, no descubro nada nuevo, al servicio de los intereses de ni siquiera de la economía, sino de la economía del croupier. Sí. Es un tremendo casino y estamos, bueno, al albur de lo que decidan estos financieros. ¿Tú te hubieras podido creer hace, no sé, hace 5 años te dicen que iba a pasar todo lo que ha pasado, que íbamos a estar en manos de quienes estamos, ¿no? Y cómo se han recortado derechos y que la gente realmente tragara como está tragando, porque hay movimientos y tal, pero a mí es que no me cabía en la cabeza, ¿no? Que la gente pudiera ser quizá tan poco rebelde frente a esta situación, ¿no? Bueno, hay un descontento obvio, ¿no? Está en la calle cada vez más, ¿no? La novedad es que no se ven maneras de encontrar otras vías, ¿no?
para salir de este atolladero. Es decir, porque es una situación nueva, es un cambio de época, es una era que se acaba, la era contemporánea evidentemente se acaba aquí, empieza otra que navega en un mar de confusión, ¿no? El socialismo, primero el llamado socialismo real, cayó a finales de los 80, ¿no? Y ahora estamos viviendo la muy lenta caída, desde mi punto de vista, ¿no? la muy lenta caída del capitalismo irreal. Porque esto no es capitalismo, esto es un poco, como te he dicho antes, grupos oligárquicos que están repartiéndose el mundo, pero ya comprándose territorios, ¿no? Y comprándose economías. Y no hay una referencia anterior como para poder imaginar por dónde se puede ir, ¿no? Estamos en un túnel en muchos sentidos, ¿no? Y creo que lo más inquietante es justamente eso, no esta crisis gigantesca, sino el que no tenemos ninguna capacidad de ver por dónde puede derivar, ¿no? Quizá no tenemos... Estamos dominados ahora por la revolución tecnológica, que parece que todo lo va a resolver. La tecnología nos está invadiendo, estamos ya empezando a estar al servicio de la alta tecnología, incluso ya controlados desde todo punto de vista por el gran hermano. Orwell acertó, y estamos viviendo esa situación, ¿no? Entonces yo creo que la gran incógnita y el drama es no poder imaginarse otra manera de salir de este túnel en donde la crisis está en todos los ámbitos, ¿no? Nunca se ha dado en la historia una situación parecida a esta, ¿no? ¿Crees que el problema es que no tenemos referentes? A mí hay una cosa que me sorprendía mucho, por ejemplo, con un movimiento que llenaba a todos de esperanza, como el 15M, los referentes que tenían los jóvenes eran personas que ya habían cumplido los 80, ¿no? Tipo Gesell o San Pedro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó con nuestra generación? Que no hemos servido como referente para esos jóvenes, quizá, ¿no? Bueno, yo creo que sí, tampoco lo hemos hecho muy mal, muy mal. No, mal sí, pero muy mal, sí, no. Te veo optimista, ¿no? Sí, sí. No. Algún oxígeno habrá que respirar, ¿no? Nuestra generación se ha equivocado en muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay mucho rescatable, ¿no? En cuanto al espíritu de lucha, al espíritu de no rendirse, a la necesidad de pelear y de conquistar. Lamentablemente ahora todo lo que se conquistó se está perdiendo, ¿no? Bueno, pues a reconquistar de alguna manera. Pero ese espíritu de lucha yo creo que se mantiene, ¿no? Muy desangelado, con mucho escepticismo, pero yo creo que no hemos tirado la toalla del todo, ¿no? Y los que vienen ahora están recogiendo esa energía, yo creo. Hay movimientos nuevos que están surgiendo, que se están haciendo, ¿no? Que se están construyendo e intentando diseñar algún ámbito de convivencia, ¿no? Es curioso, yo creo que una de las personas que hablan con más lucidez de lo que está ocurriendo, en este tiempo que estamos viviendo, es el Papa, ¿no? Sí. Me parece uno de los pensadores más lúcidos. Todo lo que dice tiene sentido, ¿no? Es decir, estamos metidos en una situación en donde el protagonista es el dinero, ¿no? Y él está absolutamente en contra de eso. Hace poco le he visto una entrevista y que ese es el camino equivocado, ¿no? Que el centro de todo debe estar al servicio del ser humano, ¿no? Se ha perdido esa conciencia de quién debe ser el protagonista de la historia, ¿no? Y bueno,
bueno, pues con eso coincido con el Papa Francisco en muchas cosas. Te hablo de él porque hace muy poco que le he escuchado. Que has visto una entrevista, ¿no? Claro, todo lo que dice tiene sentido y es lógico y tiene razón, ¿no? Y sobre todo que lo ve muy claro, que eso es lo difícil, ¿no? Verlo claro. Dice, bueno, que Dios dispondrá y arrojará la luz sobre nuestras mentes oscurecidas, ¿no? Ojalá no se equivoque. Ojalá. No, y además era necesario, ¿no? Un cambio en una institución como la Iglesia Católica después de unos papas que realmente traían unos mensajes que costaba mucho entender, ¿no? Toda aquella cerrazón con el tema del preservativo, todo aquel tipo de historias que dices, bueno, y este no, es una bocanada de aire fresco, ¿no? Con todo lo que está planteando, ¿no? Sí, yo creo que el peor enemigo con el que se va a encontrar va a ser la propia Iglesia, ¿no? Claro, la propia estructura. El Vaticano, que son 2000 años de poder absoluto sobre todo el mundo, y ahí va a tener la gran bronca con esos enemigos interiores, ¿no? Pero bueno, he hecho una referencia a él porque bueno, es persona culta, obviamente, y tiene una mirada sobre la realidad muy, insisto, muy lúcida, ¿no? Y tal vez lo que se está echando de menos ahora, en estos tiempos seculares, ¿no? Final de era, lo que más se echa de menos son visiones lúcidas, ¿no? de la realidad, ¿no? Y visiones generosas además y con una cierta dosis de esperanza, ¿no? Porque hay mucha desesperanza y desde luego se agradece que alguien pueda aportar algo de esperanza. ¿Qué crees que diría, no sé, alguien con quien tú has tenido pues una buena relación laboral, que te ha dirigido varias veces, como, no sé, Fernando Fernán Gómez, por ejemplo, de todo lo que está pasando hoy? Bueno, Fernando, que para mí era Dios, y la única persona a la que yo he tenido un temor reverencial. Es más, cuando he trabajado con él, la última película que hice, 7000 días juntos, yo llegaba al plató y si él no me decía buenos días, yo no me saludaba. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y le conozco desde niña. Y Fernando era un hombre que, como buen anarquista, acordémonos del célebre saludo que hizo San Sebastián, que la gente no supo interpretarlo, evidentemente. Él no... Firmar el manifiesto era difícil, pero siempre estaba ahí. Sí. Siempre estaba ahí, detrás, para saber lo que pasaba y para apoyar lo que tenía que apoyar. Él con su sentido del humor y con su sabiduría, hubiera dicho que lo que está pasando, normal, en este país de mierda, normal. O sea... Sí, esto es como en las manifestaciones, ¿no? que muchos gritos son esto nos pasa por un gobierno facha, sí. Y sin embargo los sócratas dicen esto nos pasa por tener gobierno. Claro, y es verdad, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Bueno, además Fernando, acuérdate que fue el primero que leyó el manifiesto en la Puerta del Sol, que le llevó Juan Diego, a un hotel cercano porque Fernando estaba muy enfermo ya y no podía valerse, y le echó lo que había que echar. Exacto. Para subirse al escenario y leer el manifiesto del no a la guerra. Claro. Sí. Eso del no a la guerra nos marcó a muchos, sí. y quizá fue una especie de crucifixión de nuestra profesión, porque a partir de ahí nos hemos ganado unos enemigos. Nos odian directamente, o sea, lo que está ocurriendo últimamente yo creo que es una venganza, directamente, es una venganza, y... Porque no la guerra lo dijimos nosotros, evidentemente, los actores y los técnicos y, en fin, todo aquello de los Goya. Pero no, la guerra fueron manifestaciones masivas. El 85% de la población no quería aquella guerra. Había médicos, había arquitectos, había taxistas, había amas de casa, era la población, la ciudadanía, la que decía no a la guerra, no los actores solamente. Pero sí, desde entonces... A mí me han colgado carteles absurdos, como que yo era la presidenta. Yo presido todo. Bueno, el gobierno lo presido todo, afortunadamente para mí. No presidí el gobierno. Y entonces fue curioso porque no solamente se dio el fenómeno del no a la guerra en España, fue un fenómeno mundial, claro. Mundial, contra los tres líderes maravillosos de las Azores. De las Azores. Y es gracioso lo de porque el Barroso se lo llevó crudo, pero no figura. Como no figuró en la foto,
Es lo de salir en la foto. Claro. Eso perjudica mucho. Y el Durán Barroso no salió y ahí está. Pero, sin embargo, ¿por qué se criminaliza a los actores y a las actrices en España por apoyar el no a la guerra? Y, sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes a Susan Sarandon o a cualquiera que ha apoyado el tema de no a la guerra en un país que en aquel momento con Bush era el artífice de aquella guerra. Yo me acuerdo que Champagne compró, o sea, no que lo mandó, compró la página central de, no sé, fue del New York Times, un periódico de estos, compró una página central para escribir una carta a Bush diciéndole menos guapo de todo por la guerra de Irak. Y este señor sigue ahí y le dan Oscar y hace no pasa películas nada. y no pasa nada. Y a George Clooney se le ha visto que la han llevado posado con su padre por manifestarse también, quiero decirte. O sea, ellos han creado una goebbeliana idea de lo que es un actor, que es un ser millonario que vive en Miami, todos vivimos en Miami. Vamos, te voy a contar, Carlos, que yo en un taxi he dado las señas de mi casa, que es una casa normal, en una calle normal, y el taxista me ha preguntado, ¿de verdad usted vive ahí? Y yo, sin salir de mi asombro, digo, bueno, ¿dónde cree usted que vive? Diga que usted le da la razón y cree que vivo en Miami. Y digo, pues sí, siento desilusionarle, pero soy una ciudadana que vive en una casa normal y corriente que tiene 100 metros, bueno, claro. Es la casa de mis padres. O sea, ellos han creado esa confusión sobre nosotros, que todos somos millonarios, que vivimos como millonarios, que no tenemos por qué hablar, cuando nosotros hablamos como ciudadanos, no como artistas. Y tenemos el mismo derecho a la palabra que cualquier otro ciudadano a decirlo, a expresar su oposición a una serie de cuestiones que están pasando y en este momento a todas, de arriba abajo y de abajo arriba, de derecha a izquierda. Claro. Es que además lo que nos planteamos los actores es, bueno, tenemos unos medios a nuestro alcance, ¿no? Sí. A veces nos hacen entrevistas, somos más mediáticos. Bien, tiene más eco lo que podamos decir. Pero yo lo que me planteo es, ¿por qué atacan a los actores que tomamos posición, que tomamos partido, que nos comprometemos, cuando debería ser al revés? Es decir, esta persona que tiene la capacidad de salir en los medios de comunicación y hacer, pues, no sé, una reflexión pública para que la gente se conciencie, se sensibilice sobre un tema, y sin embargo, no sé, ve cómo mueren 50.000 niños al día, o como hay la cantidad de desahucios que hay aquí, sí. Y si se quedaran callados, es donde tendríamos que atacar a estas personas, sí, ¿no? Porque a veces esas personas que nos atacan y por hablar, se declaran católicos. Ah, sí. Y yo, que soy una persona que, por mi formación, puedo presumir de una buena formación religiosa, hay el pecado de omisión. O sea, tanto peca el que hace la mala acción como que el que mira para otro lado y no la ve. Entonces, evidentemente, ¿cómo es esto? Aquí se desahucia, un día sí y otro también. Se ha desahuciado a 2 ancianas, una en Valencia y otra en no sé qué sitio, de 80 y tantos años, que hay que ver las caras. A un niño de 10 días, los Provida, estos que defienden, que defienden la vida. Defienden la vida, será de la vida de ellos. No entiendo, pero que la vida del ciudadano normal no la defiende. Y entonces esta gente que se declara tan católica, apostólica y romana, pues no ejercen. No, desde luego. Y además, comentabas antes que la imagen que tiene el público en general del mundo de los actores es totalmente falsa, ¿no? No, falsa completamente. O sea, ni somos trabajadores ni somos nada. Somos unos señores que vivimos como Dios. Sí, que vamos de estreno que Dios en viva estreno. bien, porque yo no tengo el gusto de conocerle, pero al hijo sí que le crucificaron, pero bueno, al que vive bien debe ser el padre. Y quitando eso, pues aquí todos vivimos como Dios, todos somos millonarios y además somos unos hipócritas y no sé cuántas cosas más. Ya, y luego, si tú haces una cosa por narices, por no decir otra palabra, tienes que ser consecuente con esa cosa. Vamos a ver, hay una premisa que es falsa. Si yo utilizo, por el motivo que sea, la sanidad privada, ¿por qué no puedo defender la sanidad pública para los demás? Es que ese tema es increíble. Tú tuviste un problema en México de respiración, viniste aquí y te fuiste a un hospital privado. Y te pusieron a parir por eso. Cuando realmente, si lo analizas, debería ser al revés. Es decir,
esta persona que puede permitirse el pagar una sanidad privada, sale a la calle a defender una sanidad pública que precisamente no es la que va a usar ella, sino es para los demás. Eso que debería ser un motivo, poco menos que de ponerte una medalla, lo utilizan como al revés, como argumento. Sí, todo es al revés, todo es argumento, todo es en contra, todo es nada es a favor. Y yo soy una señora, además, que hablo poco de mi vida privada, por supuesto. Yo he padecido, y afortunadamente aquí estoy, 2 cánceres. No he dado rueda de prensa, no he dicho, me van a operar, tengo un cáncer de esto, un cáncer del otro. Quiero decir, y he usado la sanidad pública. Ahí has visto la cara a la muerte. Yo también la vi hace 7 años cuando tuve un infarto agudo. Sí. ¿Cómo crees que te cambió la vida eso? No, es curioso. Es curioso porque me lo han preguntado incluso mis hijos. Yo nunca pensé que me podía morir. Nunca. Ni se me pasó por la imaginación. Hay una cosa que es muy curiosa y que pasa mucho en los actores. Los actores tenemos metido en el ADN que seguimos trabajando, vamos, que para dejar de trabajar tienes que ir con el certificado tú. Sí. O sea, no que lo diga otro, sino que tú ya, fantasma o ectoplasma, vas con el certificado de que me he muerto, que no he podido venir a hacer la película. El show tiene que continuar. Esto. Y entonces yo cuando me operaron del primer cáncer, a los 5 días yo dije, eso tengo que salir yo corriendo de aquí, porque tengo que hacer una película, que tenía que hacer una película con Ramón Salazar, un papel muy bonito que me había escrito, que lo único que había una dificultad, yo era fumadora empedernida, tú me has conocido, y había dejado de fumar, y entonces le dije, bueno, pues hablé con Ramón y le dije, pues cambiamos el pitillo por una boquilla, que en fin, que esta mujer esté de los nervios. No, claro, como nada más salir de ese cáncer, tuve un cáncer de pulmón, olvídate de la película, lo hizo Vicky Peña, espléndidamente, espléndida mujer, espléndida actriz y maravillosa amiga a la que desde aquí mando todo mi cariño porque, en fin, la adoras. Geniamos en muchísimas cosas. Y claro, el cáncer de pulmón sí ya la cabeza dices un momento, ¿qué está pasando aquí? Pero aquello también lo planteé de otra forma y el médico era muy gracioso, era un hombre muy seco, ya me lo dijeron, pero luego me cogió un gran cariño, porque yo le plantifiqué todo, no le planeé. Digo, mire usted, ya sé que en el decoro han estado 5 días, sé que me tiene usted que partir una costilla, me dice, o 2. Digo, bueno, o 2, usted quiere, usted me parte lo que necesite. Digo, entonces, si he estado 5 días ingresada por el decolon, a este le ponemos 10 de recuperación. Digo, es que mi hija va a salir de cuentas. Claro. Digo, y quiero estar. Y me dice, ¿puedo hablar yo que soy el médico? Ahora me toca a mí, ¿no? Digo, pues sí, hable, claro. Dice, bueno, para empezar, dice, yo, aparte de usted, opero más gente. Sí, eso para empezar. Dice, los quirófanos también hay más gente. Dice, entonces, me parece usted muy bien lo que han planificado. Dice, quiero hacerle la advertencia que su hija va a parir sin usted o con usted, da igual. Pues, o sea, le llega y pare. Dice, pero en fin, de todas formas, ajustándonos a lo que más puede ser, lo opero tal día. Lo opero el día 14 de abril. El día de mayo, el 14 de abril, la República, que es una como republicana, cada vez que de 14 le viene la República. Y entonces mi hija llegó, Mónica, jajajaja, y yo decía, ¿pero de qué te ríes? Dice, no te lo vas a creer, se me ha adelantado el parto. Digo, hombre, lo menos que te podía pasar. Total, que mi nieto primero y yo nacimos al mismo tiempo. A mí me estaban operando y ella estaba pariendo. Ahí está. Es maravilla. Cumplimos años. Tenemos 13 años los dos. Ya. Bien hecho, bien hecho. Se está viviendo momentos fascinantes porque podemos cambiar, debemos cambiar. El neoliberalismo nos ha llevado a una situación de desbarajuste total. Absoluto. Sí. Desbarajuste a escala mundial. Han marginado a las Naciones Unidas, han puesto a unos grupos plutocráticos de 6, 7, 8, 20 ahora. Pero ¿cómo puede ser que tengan la desfachatez de que 8 países gobiernen a 193? ¿Cómo se puede tener la desfachatez de decir que a partir de ahora las pautas mercantiles, los mercados, deben sustituir a los principios democráticos que también, por cierto, establece la UNESCO, y tenemos que sustituir la justicia social? Todo eso aparte, porque ahora es el mercado el que nos va a gobernar, y así nos ha salido. Estamos viviendo una economía de especulación, una economía de deslocalización productiva.
Estamos viviendo una economía de guerra. Cada día 3.000 millones de dólares en armas, cuando se muere la gente de hambre. De ellos muchos niños y niñas. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues todo eso se refleja además en una Europa que hace aquella declaración en el año 2000 preciosa de derechos humanos, la dignidad, la igual dignidad. Y después habla del derecho a la vida y de la abolición de la pena de muerte. Maravilloso. Y a continuación lo que hacemos es una unión monetaria, Carlos. Y no hacemos una unión económica ni una unión política. Y los mercados llegan a la desfachatez, que se ha aceptado, que esto es lo que parece absolutamente un sueño. ¿Cómo se ha podido aceptar? Los mercados nombran en la misma cuna de la democracia, que es Grecia, nombran a un gobierno sin urnas, sin elecciones. Y en Italia se repite lo mismo. Estamos en un momento en que hay que decir basta. Pero ahora podemos decir basta. Hasta ahora no lo podíamos decir. Ahora podemos decir basta. Ahora podemos hacer un gran clamor de millones y millones y millones de firmas diciendo esto ha terminado. Ahora somos los pueblos, como dijo Roosevelt, ahora somos los pueblos los que vamos a tomar en mano las riendas de nuestro destino. Me encanta verte tan optimista, ¿no? Sobre todo cuando ves que... No soy optimista, porque dicen que un optimista es un pesimista mal informado. No. Yo lo que soy es esperanzado, porque creo que cada ser humano es capaz de inventar su futuro, porque cada ser humano es capaz de crear. Yo creo en que esta facultad, que es una facultad, y lo digo como bioquímico, es una facultad desmesurada. ¿Cómo podemos ser capaces de crear? Pues bien, como podemos ser capaces de crear, lo que tenemos que hacer es no distraernos, no dejar que nos distraigan. Nos tienen distraídos, el NTD nos tienen distraídos, hoy es una droga terrible. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar muy despiertos para decir que no vamos a seguir ni un día más las directrices de este inmenso desbarajuste que ha capitaneado el liberalismo globalizador. ¿Y cómo explicas la gran estafa, que llaman crisis, que tenemos aquí, el escoramiento absoluto hacia las posiciones más de la derecha más rancia y el auge de la extrema derecha en Europa, de nuevo? Es decir, estamos viviendo realmente el nacimiento de una nueva era, por eso te decía que me gusta verte optimista, pero estamos viendo también unos síntomas de alerta tremendos, ¿no? Es decir, el partido de Amanecer Dorado de la extrema derecha tiene representación parlamentaria en Grecia, en Bulgaria, en otros países están, ahí está Francia, ¿no? con el triunfo del Frente Nacional. ¿Qué está pasando? Es decir, yo por desgracia a veces tengo la sensación de que estamos viendo un nuevo auge del nazismo. Lo que pasa es que pues en los años 40 estaba centrado en Alemania. Ahora parece que está centrado en Europa, es decir, que todavía es más grande ese huevo de la serpiente, ¿no? Pues mira, lo que está pasando, yo he vivido bastante intensamente el desmoronamiento de la Unión Soviética, porque tuve el honor de estar en el grupo de Gorbachev, de la Glasnost y de la Perestroika, con Arthur Miller y con Alvin Toffler y con toda aquella... Y entonces uno se daba cuenta de que había habido un personaje que se llamaba Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que sin una gota de sangre, había desmoronado un sistema que basado en la igualdad había olvidado la libertad. Y entonces todos pensamos que la contraparte se daría cuenta de que un sistema basado en la libertad tenía que dar de una vez apertura hacia la igualdad y hacia la justicia. Y en lugar de esto nos encontramos que cuando, gracias a otro personaje histórico, Nelson Mandela, de la noche a la mañana desaparece el racismo, desaparecen las razones para el fanatismo, se crean las bases de la conciliación, lo que hace aquel prisionero después de 27 años, en lugar de salir y decir ahora ha llegado la venganza y tal, lo que hace Nelson Mandela. Pero al mismo tiempo se termina el proceso de la guerra, que era una guerra civil muy fuerte, en Mozambique,
gracias a la intervención de San Egidio y de un presidente excelente que es Joaquín Chissano. Y en El Salvador, hoy en El Salvador en Chapultepec, en México, se firma un acuerdo de paz después de aquella guerra terrible. Y en Guatemala se reinicia el proceso de paz. Todo clamaba paz, todo clamaba cambio. Se había desmoronado el muro de Berlín, ahora teníamos un montón de países, la Commonwealth of Independent States, que iban en una larga marcha hacia las libertades públicas, y en aquel momento el señor Reagan y la señora Thatcher dicen no, a partir de ahora habrá un neoliberalismo que llaman globalizador, y este se basará en que los mercados son los que van a tener las riendas y las Naciones Unidas quedan marginadas y hay unos grupos plutocráticos en su lugar. Pues bien, G8, G20, todo ello. Ahora estamos viviendo los últimos, yo creo, los últimos coletazos de esta situación. Y por eso hacen todo lo que pueden para el gran dominio, que así les llamaba Daniel Mitterrand, el gran dominio financiero, energético, el gran dominio que es muy importante, militar. Los gastos en el año 2007, Obama lo ha reducido, hay que reconocerlo. Igual que ha logrado el Medicare, igual que ha logrado la incorporación de emigrantes. Y ha reducido mucho también pero en el año 2007 el presupuesto militar de los Estados Unidos era de 862.000 millones de dólares. Lo digo para que veas que era 8 veces más que el que viene después, que es China y después la Federación Rusa, etc. Todo eso, ¿por qué lo digo? Lo digo porque esto que se ha considerado incluso el estado del bienestar, que algunos socialistas también han estado dándole vueltas al estado del bienestar, en lugar de a una generalización de la justicia social y de la solidaridad, etcétera, pues solo alcanza al 20% de la población mundial. Fíjate que es que estamos hablando, por tanto, de una serie casi siempre de referencias, que son unas referencias que de cada 5 personas solo conciernen a una. Una no disfruta. Que por favor. Y el resto, el 80% de los seres humanos, todos iguales en dignidad, el 80% en un gradiente progresivo de precariedades vive fuera de este barrio próspero de la aldea global. Es que esto yo encuentro que es lo que nos tiene que hacer pensar. Hace poco Oxfam nos decía que 85 personas tienen una riqueza mayor que la mitad de la humanidad. Es decir, que 3.300 millones de personas, algunas de las cuales viven con $1 al día, en la miseria más absoluta, 3.300 millones de personas tienen una riqueza que es la equiparable a la que tienen solo 85 personas. No puede ser. Tonight she cries for everyone.